Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a este rincón de vuestro canal favorito. Estoy súper emocionada de estar aquí con vosotros hoy, porque vamos a hablar de algo que ha dado mucho de qué hablar en el mundo de las series, algo que muchos de vosotros me habéis estado preguntando y pidiendo que analicemos. Y es que prepárense porque hoy vamos a desentrañar el misterio que rodea el final de una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión, Kerem y Ande. Si lo habéis leído bien, la gran pregunta que ha estado flotando en el aire, la que ha generado un sinfín de especulaciones y debates en redes sociales y foros, hoy la vamos a abordar. ¿Por qué terminó todo entre Kerem y Ande? ¿Qué hay detrás de esa ruptura que nos dejó a muchos con el corazón en un puño? Pues bien, la respuesta, o al menos una parte crucial de ella, parece que ha sido revelada por la mismísima Ande y hoy vamos a sumergirnos en todos los detalles, en las posibles razones, en lo que se ha dicho y lo que podemos deducir. Así que si sois fans de estas series, si os interesa el mundo del espectáculo turco, o simplemente os gusta estar al día de las últimas novedades, quédate hasta el final porque esto te va a interesar muchísimo. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este tema tan jugoso, no olvidéis lo de siempre, que es súper importante para que este canal siga creciendo y podamos traer más contenido como este. Dadle a ese botón de suscribirse si aún no lo habéis hecho. Es totalmente gratis y así no os perderéis ningún vídeo nuevo. Venga, dadle un empujoncito. Ahora sí, empecemos este viaje de descubrimiento. Bueno, amigos, vamos a ir al grano. La noticia que ha sacudido los cimientos de esta historia es que, según se ha reportado y parece ser que confirmado por fuentes cercanas e incluso por la propia Ande, el motivo principal detrás de la separación, del final de esta idílica relación que veíamos en pantalla y que muchos trasladábamos a la vida real, se debe a una diferencia de visiones sobre el futuro y las prioridades. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque esto es algo que, aunque pueda sonar un poco genérico, en el mundo de las relaciones, especialmente cuando involucra a figuras públicas, puede tener un peso enorme. Cuando hablamos de diferencia de visiones sobre el futuro, podemos estar hablando de muchas cosas. ¿Se trata de ambiciones profesionales? ¿De planes de vida personales? ¿Quizás de diferentes etapas en sus carreras? Ojo que hablamos de Kerem y Ande, dos nombres que suenan con fuerza en la industria turca, con proyectos que van y vienen, con agendas apretadas y un futuro prometedor. Es muy probable que las presiones de sus carreras, los rodajes, los compromisos internacionales, todo eso haya empezado a pesar más de lo que esperaban. Imaginad la situación. Por un lado, tenemos a un actor con una carrera en ascenso, quizás con ofertas de proyectos en el extranjero, con ganas de explorar nuevos horizontes artísticos. Por otro lado, una actriz también consolidada, con sus propios sueños y objetivos. Cuando dos personas tan ambiciosas y con trayectorias tan demandantes están juntas, es inevitable que surjan los choques. ¿Quién está dispuesto a hacer más sacrificios? ¿En qué punto se ponen de acuerdo sobre dónde quieren estar dentro de 5 o 10 años? Es un tema delicado. Podríamos estar hablando de uno queriendo formar una familia, y el otro priorizando su carrera al máximo en ese momento. O quizás uno soñaba con vivir en otro país, y el otro estaba totalmente arraigado a su tierra natal y a su círculo. Las posibilidades son muchas y todas ellas son perfectamente válidas para una pareja. No hay una respuesta correcta o incorrecta, simplemente que sus caminos, en algún punto, empezaron a divergir. Otra interpretación de esta diferencia de visiones podría estar relacionada con la dinámica de la relación y las expectativas individuales. A veces, incluso cuando el amor está presente, las personas tienen expectativas diferentes sobre cómo debe ser una relación, sobre el tiempo que deben dedicarle, sobre la forma de comunicarse, sobre el nivel de compromiso que esperan en diferentes etapas. En el fragor de la fama y con agendas de trabajo que pueden separarlos durante meses, mantener una conexión profunda y sincronizada se vuelve un desafío hercúleo. Quizás uno sentía que la relación necesitaba más atención de la que el otro podía dar en ese momento, o viceversa. Las pequeñas grietas, si no se abordan a tiempo, pueden convertirse en abismos insalvables. Y es ahí donde entra la madurez, la comunicación y a veces, la dolorosa decisión de tomar caminos separados para el bienestar mutuo. Ande, según los reportes y la información que ha salido a la luz, habría sido la que habría expresado esta preocupación principal. Esto no significa que Kerem no estuviera de acuerdo o no sintiera lo mismo, sino que quizás ella fue la que tomó la iniciativa de verbalizarlo. Y ponerlo sobre la mesa de una manera más contundente.
Y esto es algo que a menudo en las relaciones ocurre. Uno de los miembros de la pareja puede ser el primero en reconocer que las cosas no están funcionando como deberían, o que las metas personales están empezando a chocar con las metas de la pareja. No es un signo de debilidad, sino de inteligencia emocional y de honestidad consigo mismo y con la otra persona. Ahora bien, ¿qué tan cierto es todo esto? Como sabéis, en el mundo del espectáculo, las informaciones a veces se filtran, se exageran, o incluso se tergiversan. Sin embargo, cuando la información proviene de fuentes cercanas a los involucrados, o cuando los propios implicados dan alguna indicación, debemos prestar atención. En este caso, el hecho de que se hable de una diferencia de visiones sobre el futuro como la causa principal, en lugar de rumores de infidelidad o peleas escandalosas, le da un tinte de seriedad y madurez a la separación. Parece que no fue una explosión dramática, sino más bien un lento y doloroso proceso de darse cuenta de que sus planes de vida, en este momento concreto, no se alineaban. Y aquí es donde entra la parte más especulativa, pero también la más interesante para nosotros, los fans. ¿Qué tipo de visiones? ¿Qué tipo de futuro? Podríamos pensar, por ejemplo, en la posibilidad de que Kerem esté explorando oportunidades en Hollywood o en otras industrias cinematográficas fuera de Turquía. Sabemos que tiene el talento y el carisma para hacerlo. Si él tuviera en mente un futuro así, que implicaría mudanzas, viajes constantes y un estilo de vida diferente, mientras que Hande estuviera más enfocada en su carrera en Turquía, en su familia, en su círculo social de allí, pues la brecha se haría cada vez más grande. Por otro lado, también podríamos estar hablando de una diferencia en cuanto a estilo de vida y compromisos sociales. Ser una figura pública de su calibre implica estar constantemente bajo el escrutinio público. Hay eventos a los que asistir, alfombras rojas, compromisos promocionales. Quizás uno de ellos disfrutaba más de esa faceta, mientras que el otro prefería una vida más privada y tranquila. Si uno quería pasar más tiempo en casa, en familia, o dedicado a hobbies más personales, y el otro sentía la necesidad de estar siempre presente en el ojo público, esto también podría generar fricciones. Es importante recordar que estas son solo interpretaciones basadas en la información disponible. Nadie tiene la verdad absoluta a menos que los propios Kerem y Hande decidan compartirla en detalle, lo cual es poco probable, ya que la privacidad en estas situaciones es fundamental. Sin embargo, la forma en que se ha manejado la noticia, con respeto y sin ataques públicos, nos da a entender que fue una decisión difícil pero consciente, tomada por ambas partes. Y aquí es donde entra la parte humana de la historia. Al final, todos somos seres humanos con sueños, miedos y aspiraciones. Ver a una pareja que parecía tan compatible, tan enamorada, separarse siempre es triste. Pero también es un recordatorio de que las relaciones, incluso las más sólidas, requieren trabajo, comunicación constante y, a veces, la difícil tarea de reevaluar si los caminos que estamos siguiendo juntos siguen siendo los correctos para ambos. El amor no siempre es suficiente si las metas vitales no están alineadas. Además, pensemos en la presión adicional que supone una relación en el ojo público. Cada paso que dan, cada foto que se publica, cada comentario que se hace en redes sociales, todo ello puede ser un peso extra. Si además a eso le sumamos diferencias fundamentales en sus visiones de futuro, el resultado puede ser insostenible. Así que, en resumen, queridos espectadores, la razón principal que se baraja para el final de la relación entre Kerem y Hande, según lo que ha revelado Hande y la información que ha trascendido, es una divergencia en sus planes de futuro y prioridades vitales. No se trata de un drama escandaloso, sino de una toma de conciencia de que sus caminos personales, en este momento de sus vidas y carreras, estaban empezando a tomar direcciones diferentes. Esto puede englobar ambiciones profesionales, planes de vida, estilos de vida, e incluso expectativas sobre el desarrollo de la relación a largo plazo. Es una situación compleja, como lo son la mayoría de las separaciones cuando involucran a personas con proyectos de vida ambiciosos y carreras tan exigentes como las suyas. Y hablando de personas con carreras exigentes y futuros prometedores, espero que hayáis disfrutado de este análisis. Sé que a muchos os interesaba saber qué había pasado, y aunque no tengamos todos los detalles íntimos, creo que esta explicación nos da una idea clara de por qué se ha llegado a este punto. Ha sido un placer desgranar este tema con vosotros, y espero que hayáis encontrado la información útil e interesante. Ahora, antes de despedirme, quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta aquí, por dedicar vuestro tiempo a ver este vídeo.
Vuestra atención es lo que hace que este canal sea posible y me motiva a seguir creando contenido para vosotros. Me encantaría saber vuestra opinión sobre todo esto. ¿Qué pensáis de las razones que se mencionan? ¿Creéis que las diferencias de visiones sobre el futuro son un motivo de peso para terminar una relación? Dejadme vuestros comentarios abajo, que me encanta leeros y debatir con vosotros. Son la mejor comunidad que podría pedir. Y como siempre, si este vídeo os ha gustado, si os ha parecido interesante y queréis ver más contenido como este, no olvidéis darle un gran asterisco me gusta, que ayuda muchísimo al algoritmo. Compartid este vídeo con vuestros amigos, con otros fans de las series turcas o con cualquiera que creáis que pueda estar interesado en este tema. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal. Haced clic en ese botón rojo de suscripción y activad la campanita para que os lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos. No os arrepentiréis. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.